Dicen amén, mis hermanos. ¿Pueden pasar mis hermanos, por favor? Mientras mis hermanos pasan, hermano, hermana, le pedimos siempre, hermano, seguir orando por las diferentes necesidades, las que usted conoce y las que no conoce. Pero que sigamos orando, hermano, unos por otros, como su palabra nos enseña, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Así que vamos a prepararnos ya, hermanos, vamos a abrir la Biblia, que es la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27. Capítulo número 27 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer de nuevo los versículos que leímos en la lectura pasada para finalizar. 27, versículo 45 dice de la manera siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas? En la lectura anterior, que es la misma que hemos leído hoy, hablábamos, hermano, ya de lo que está siendo la parte final de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y veníamos diciendo, hermano, que aunque el Señor murió crucificado y era realmente una muerte muy dolorosa, que no era el propósito de Dios el de presentar, hermano, esa muerte como un martirio, porque el Señor, ya lo dijimos, Él no es ni fue mártir, sino que el Señor es el redentor de la iglesia. Es muy diferente. Entonces el propósito de Dios, hermano, no era la manera o de qué forma nuestro Señor Jesucristo iba a morir, aunque sí tenía algo que ver. Pero, sin embargo, lo importante para Dios era, hermano, que se llegase a consumar la muerte, porque eso era, hermano, lo que vendría a darnos redención de nuestros pecados y vida eterna. Ahora, al escoger Dios el tipo de muerte que Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo, lo hizo también, hermano, para que la profecía o unas de las tantas profecías que de Él se habían hablado se cumpliera, como dice la palabra de Dios. Pero, repito, el propósito, hermano, de la muerte del Señor Jesús era, hermano, el culminar por completo la obra. Porque de nada hubiera servido que hubiese estado, como lo hemos dicho, 1 o 2 o 3 días, como duraban algunos crucificados, si, hermano, no hubiese habido el propósito de morir para redimirnos.
Entonces es admirable, hermano, y difícil de entender como seres humanos, porque nunca, hermano, vamos a estar crucificados. Nunca vamos a sufrir como el Señor sufrió físicamente. Y por otro lado, hermano, nunca vamos a comprender, hermano, lo grande, hermano, de ese sacrificio, porque no somos Dios, porque no estuvimos en la gloria. Nunca lo vamos a entender. Sin embargo, hermano, la obra redentora es una obra, hermano, como dice, hermano, es la historia de amor jamás contada o mostrada a los hombres. Es el acto, hermano, por el cual Dios muestra, hermano, cuán grande es su amor para los que habremos de ser salvos. Porque no lo vamos a entender. Primero, porque no somos Dios. Y por no ser dioses, o sea, por no ser Dios, no vamos a comprender, hermano, lo que significa separarnos de Dios. Y fíjese, hermano, estaba yo pensando en eso. Dios, sabemos que en esencia, hermano, Dios no puede dividirse. Que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo tiene la misma esencia y no se puede dividir. Pero en ese, hermano, en esa intervención de la redención humana, el papel que cada una de las personalidades divinas, hermano, ejecuta, es ahí, hermano, donde por causa de la redención del hombre, hermano, Dios se divide. Imagínense, hermano, Dios se divide o se separa, lo cual, como le digo, es imposible, porque Dios en esencia es Dios, y Dios, por ser Dios, Dios no se puede dividir. Pero en este caso, hermano, vemos, hermano, cuán grande es el amor que tiene hacia los humanos que Él habría de redimir, hermano, que Dios llega al punto, hermano, de separarse. Y como el hombre tenía que ser redimido, entonces como Dios, nuestro Señor Jesucristo, tomó nuestro lugar, como Él, hermano, al tomar nuestros pecados, Él no tomó no solamente nuestros pecados, sino que los hizo suyos, que es lo que dice Dios a través del apóstol Pedro. Aquel que no hizo pecado, por nosotros, Dios le hizo pecado. Pero entonces, ¿qué sucede? Para Él sustituirnos, hermano, en esa muerte, porque esa muerte que Él llevó, nosotros la merecíamos, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros merecíamos esa muerte por ser pecadores, y la paga del pecado es muerte. Pero entonces, si Él, hermano, nos iba a redimir con su sangre, con su muerte, bueno, no su sangre, su muerte, entonces Él tenía, hermano, que recibir el castigo que todo pecador merece. Y sabemos que, hermano, todo ser humano nace en pecado. Ahí le dice que, hermano, en pecado fuimos concebidos, nacemos muertos espiritualmente. Entonces, por ser, hermano, o nacer pecadores, en nosotros, hermanos, se ha transmitido lo que se conoce como el pecado original de nuestros padres Adán y Eva. Y entonces Dios ha establecido que el hombre pecador debe de morir. Y es por esa razón que morimos, por la paga del pecado de nuestros padres originales o primeros padres. Entonces, hermano, la Biblia muestra 3 tipos de muerte. Ya lo hemos hablado en la doctrina. La Biblia muestra 3 tipos de muerte: la muerte
física, que es la separación de la parte material y la parte inmaterial o espiritual que hay en el ser humano. Esa es la muerte física. La muerte espiritual, hermano, es la separación, valga la redundancia, espiritual de Dios, no y el hombre, sino que de Dios del hombre. Cuando Dios se separa del hombre, el hombre muere espiritualmente y nacemos. Por eso Efesios capítulo 2 dice claramente que dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la muerte espiritual. Y está, hermano, la muerte segunda, de la cual la Biblia habla en el juicio del gran trono blanco, que es, hermano, la muerte eterna. Y como eso lo avanzamos, hermano, hablamos de esa muerte. Hoy lo vamos a hablar un poquito más detallado, pero lo hablamos, hermano. Que eso, hermano, Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo predicando aquí por la tierra, Él hablaba, hermano, del infierno como las tinieblas de afuera. Habla algunas de las características del infierno es que el gusano de ellos nunca muere, en que el humo de ellos nunca dejará de subir, o sea, el fuego eterno, el que las tinieblas eternas que habrán ahí, el tormento de fuego que habrá ahí, son características del infierno, o sea, a donde irán a parar los que morirán por segunda vez. Entonces el hombre pecador tiene que experimentar esos tres tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda o la muerte eterna. Como nosotros éramos, hermano, merecedores de eso, y Él tomó nuestro lugar, para tomar nuestro lugar, hermano, verdaderamente, Él tenía que morir como cualquier ser humano. O sea, como todo ser humano. Muerte física, muerte espiritual y muerte segunda. Fíjense. Es ahí donde le digo, hermano, lo imposible, ¿verdad? De la esencia divina, hermano, es imposible separarla. Pero en la personalidad del Hijo y en la personalidad del Padre, hermano, por causa de la redención del hombre, esa esencia se separa. Se separa. ¿Qué es, hermano? Acuérdense que ya dijimos, hermano, la hora, dice, desde la hora sexta, o sea, desde las 9 de la mañana. El Señor fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Entonces el Señor solamente dura 6 horas, y hablamos de eso, ¿verdad? De lo rápido que el Señor muere. Porque para Dios, como le digo, el propósito no era de estar ahí exhibiéndose en la cruz, sino que Él quería lograr el propósito de morir. Y que por causa de que la profecía debía de cumplirse, que no habrían de quebrarse hueso suyo, entonces por esa razón es que, hermano, Él muere antes de lo esperado. O sea, lo mínimo que se esperaba era un día, 24 horas. Los que eran más fuertes, 2 días, 48 horas, y los que eran más fuertes, 3 días, hermano, 60 horas. Pero no es que el Señor era débil, sino que, hermano, para que se cumpliera la escritura, porque como se estaba en la celebración de la Pascua, los judíos no querían tener esa exhibición, hermano, en una de las calles principales cerca de Jerusalén. Entonces, de una manera u otra consiguieron que, hermano, los mataran. Entonces, como lo explicaba, hermano, el imperio romano, cuando quería que los crucificados murieran rápido, era fácil: les quebraban las piernas, y ahí, por causa del ahogamiento, se morían. Ya lo explicamos también, que mucha gente piensa que el Señor Jesús murió porque se le salió toda la sangre, y no, o sea, los crucificados no morían desangrados, morían ahogados. Ya explicamos por qué. Sin embargo, usted ve, hermano, ya lo hemos dicho, hermano, la enseñanza que hacia nuestro lado del occidente, hermano, vino, fue la influencia católica romana, ¿verdad? Donde, hermano, se hace el énfasis, hermano, en lo que sufrió el Señor en la cruz,
y hasta, hermano, los cánticos que cantamos hay veces, ¿verdad? Y que cada gota que derramaba mis pecados perdonaba, y llegamos a pensar de que se le salió toda la sangre y por eso se murió. No, hermano, al Señor no lo mató. Ni, hermano, el quedar desangrado, ni el morir ahogado, ni lo mató la cobardía de Pilato, ni lo mató, hermano, el mal corazón de los judíos. Al Señor Jesús lo mató su pecado y el mío. Eso es lo que lo mató. Y el Señor mismo, Él dijo: a mí mi vida nadie me la quita. Tengo mandamiento del Padre de ponerla y volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo Él. Entonces Él murió cuando Él quiso morir y entregar su vida, no cuando, hermano, humanamente se esperaba, ¿verdad? No. Sin embargo, hermano, a pesar de que esas 6 horas cortas, bueno, cortas aparentemente, pero, hermano, 3 horas en las cuales, en esas 3 horas, el Señor experimentó, como lo hemos leído ahí, esos 3 tipos de muerte. Y hablábamos, hermano, anticipadamente en la lectura en el día anterior, el domingo pasado, donde el Señor primeramente experimenta la muerte segunda. Así quiso Dios que pasara, ¿verdad? O sea, hay una ley matemática que dice: el orden de los factores no afecta el producto. Aquí la idea es mostrar, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, hermano, para redimirnos tuvo que sufrir esas 3 tipos de muerte. Entonces leímos, dice versículo 45: y desde la hora sexta, que es las 9 de la mañana, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Perdón, la hora sexta era las 12 del mediodía, porque la hora tercera eran las 9 y la hora primera eran las 6. Entonces la hora sexta eran las 12 del mediodía. Y la hora novena, hermano, eran las 3 de la tarde. Recuerden que ellos dividían el día en 12 horas. Entonces para ellos el día comenzaba a las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana para ellos era la hora primera. La hora tercera eran las 9 de la mañana. La hora sexta era el mediodía, porque tenía 12 horas el día para ellos. Entonces duraba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces desde las 12 del mediodía, la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, dice, hubo tinieblas. ¿En dónde dice? En toda la tierra. Entonces, fíjense que eso es interesante, hermano, porque yo me recuerdo, hermano, cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, no me acuerdo si fue ahí donde yo mencioné eso, de que hay escritos, hermano, y no solamente en esta área del occidente, hermano, sino que, hermano, bueno, el occidente allá de las áreas de Latinoamérica, sino también aquí en el norte, en las áreas, hermano, de China y todo, hermano, hay escritos, hay crónicas, hermano, de que aconteció, hermano, en la historia de la humanidad un día cuando hubo tinieblas en toda la tierra. Y yo le mencionaba eso, hermano, el libro el Popol Vuh. Es un libro, hermano, que fue escrito, hermano, donde se cuenta, hermano, de la vida precolombina que había. Y ahí, hermano, se habla de eso. Es un libro secular, por supuesto. Pero aquí dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Y si dice que hubo tinieblas en toda la tierra, es porque hubo tinieblas en toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que estaba experimentando el Señor? Allí, hermano, en esas 3 horas, el Señor estaba experimentando la muerte segunda. Estuvo 3 horas, hermano, por completo, hermano, en las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué hubo tinieblas? Porque en ese momento, hermano, la segunda muerte implica, hermano, una ausencia total de Dios. Si usted se recuerda, hermano, una de las plagas en Egipto, hermano, fue que hubo tinieblas en Egipto, ¿se acuerda? Y dice claramente, hermano, que por 3 días
Los egipcios no podían verse unos a otros porque las tinieblas, las neblinas eran tan espesas que hasta podían palparse. O sea, no se podían ver. Entonces la muerte segunda es una ausencia total de Dios. El infierno, hermano, es una ausencia total de Dios. Es la muerte segunda. Hermano, el ser enviado al lago de fuego que arde con azufre. Esa es la muerte segunda. Es las tinieblas de afuera, donde ahí no hay nada de Dios. Mira, hermano, en este mundo, aún en este mundo hay gente que dice: esa familia vive un infierno. Dice, estar en la cárcel es un infierno. Dice, la vida, dice, de tal persona es un infierno. ¿Qué vida? Dice, es un infierno. La gente cuando sale de un mundo, hermano, así malo, dice: ese mundo en el que yo viví es un infierno. Pero lo que quieren hacer, hermano, es decir, hermano, como un sinónimo de lo amargo, de lo duro que es, hermano, vivir en ese mundo. Pero fíjese, el que está en la cárcel, pues en la cárcel es un infierno, pero en la cárcel hay luz, comen, se bañan. Bueno, no sé cuánto, cada cuánto, pero se bañan. Los van a visitar. Hay visitas conyugales, hay agua. Donde quiera que el hombre viva, hermano, y viva una vida, hermano, difícil, de pecado, hermano, sin embargo, hay presencia de Dios. Pero en el infierno, a los que le acontezca la muerte segunda, hermano, ahí no hay agua. Recuerde que el rico pedía siquiera que con el dedo, con la punta del dedo, Lázaro fuera a mojar su lengua porque estaba en una llama atormentado. No hay agua, ahí no hay luz, ahí no hay niños que alegren el hogar, ahí no hay amor, ahí no hay nada, hermano. Ahí solo hay crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Entonces, para, hermano, que nuestro Señor Jesucristo experimentara la muerte segunda, Él tuvo que experimentar eso, hermano, una ausencia total de Dios. Por 3 horas el Señor Jesús no vio el cielo, no vio nada. Por 3 horas, o sea, el propósito era hacer caer sobre Él la muerte segunda, sobre Él. Entonces, por 3 horas el Señor Jesús estuvo, hermano, ausente de todo. Ahí estaba Él experimentando, hermano, lo que usted y yo hubiésemos experimentado si Él no nos hubiese lavado o salvado con su muerte. Porque ese es lo lindo, hermano, que a los creyentes, hermano, ahora nuestro destino es muy diferente, ¿verdad, hermano? Es muy diferente. Y el hombre no puede decir: bueno, como ya Jesús murió por mí, entonces, que bueno, ya no voy a ir al infierno yo. No, pero para apropiarnos de esos beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que creer en ese sacrificio. Tenemos que arrepentirnos para nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, hermano, comenzar una nueva vida delante de Dios y dejar el pecado y la maldad y la mentira y el homicidio y el robo, hermano, y la idolatría y la hechicería y las envidias y los pleitos y las griterías y las orgías y los matricidios y los patricidios, hermano, y todo eso. Porque no puede nadie pretender ser hijo de Dios, hermano, y estar practicando el pecado. No se puede. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces, hermano, no basta con decir yo creo en Dios. No basta, hermano, con decir, bueno, me voy a identificar con la muerte de mi Redentor y me voy a flagelar a latigazos y me voy a ir caminando de rodillas para la basílica de no sé dónde y me voy a ir aquí y voy a ir a una romería y voy a llevar esto y voy a llevar palmas y voy a llevar árboles, hojas de árboles y voy a dar aquí, voy a dar allá, hermano. No basta, hermano, si no nace la vida de nuevo, no basta. Somos religiosos
Si creemos que somos hijos de Dios, hermano, solo por asistir a una congregación, a escuchar la palabra de Dios, pero no ponemos por obra la palabra de Dios, somos religiosos. Que quizás en la mañana estuvieron levantando palmas y aquí vienen a supuestamente adorar a Dios. No se puede. Entonces viene el hermano y sufre lo que usted y yo merecíamos. Lo sufre. Muere, hermano, siente una ausencia total de Dios. 3 horas. Cuando llegan a ser las 3 de la tarde, cerca de la hora novena, versículo 46, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces fíjense, por supuesto nosotros tenemos una versión traducida, ¿verdad?, al español. Tenemos una versión traducida al español. Pero los textos, los libros originales, hermano, realmente el Señor Jesús, bueno, es por seguro que el Señor Jesús, todo lo que Él habló en su ministerio, lo habló en arameo, que es la palabra, el idioma que Él está usando ahí. O sea, todo lo que habló, lo habló en arameo. Entonces, por eso es que cuando Él clama en arameo, hermano, Elí, Elí, lama sabactani, mucha gente no entendió. Porque unos hablaban hebreos, otros hablaban griegos y otros hablaban otros idiomas. Pues recuerde que habían llegado a la celebración de la Pascua. Entonces, por esa razón es que San Mateo, hermano, pone las palabras que en arameo el Señor expresó y da la interpretación. Porque suponiendo que yo hablara ¿qué le puedo decir? Griego, y yo dijera esas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, en griego, nadie las entendiera. Entonces yo tuviera que decir: bueno, hermanos, estas palabras que acabo de hablar en griego quiere decir esto, esto, esto y esto. O sea, eso es lo que quiere decir. Por esa razón es que se piensa que Mateo, hermano, pone las palabras en arameo, tal como las dijo el Señor, pero traduce lo que quiso decir. ¿Por qué? Porque ahí mismo usted lee que cuando Él dijo eso, dijeron: a Elías está llamando, dijeron, porque no hablaban arameo. Digo, a Elías está llamando. Entonces para San Mateo era importante que ellos supieran lo que estaba diciendo el Señor, y nosotros también, para que comprendiéramos que se estaba cumpliendo la Escritura, específicamente el Salmo 22. Cuando Él clama específicamente esas palabras, ¿verdad? Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, cumpliéndose las profecías. Por esa razón es que, hermano, Mateo, hermano, las escribe en arameo, pero él dice, interpreta o traduce lo que quieren decir. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que pasa, hermano? Dice: clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese, es lo que yo le digo, fíjese, que la esencia de Dios no se puede separar. Pero aquí, por causa de usted y yo, por causa que en la cruz, que allí en su muerte, hermano, Él estaba, hermano, redimiéndolo de su pecado. Por esa razón, Dios lo abandona. O sea, la esencia divina del Padre se separa por completo del Hijo. Y acuérdense que aunque Él fue hombre 100%, también fue Dios. O sea, Él no dejó de ser Dios, Él siempre fue Dios. Y siempre fue hombre mientras estuvo aquí en la tierra. Eso es algo, una manifestación, hermano, que igualmente no podemos comprender a ciencia cierta. Pero Él pudo experimentar, hermano, claramente que Él fue abandonado, desamparado por su Padre.
porque estaba experimentando lo que todos los que mueren sin Cristo ya están, o los que ya murieron ya están experimentando, que es una ausencia total de Dios, aunque todavía no han llegado a la muerte segunda. Que eso es lo que van a experimentar, una ausencia total de Dios. Miren, nosotros por eso no lo comprendemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos seres humanos. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos sentido que Dios nos ha abandonado? Fíjense, tal vez no contestamos porque no comprendemos, pero lo que sucede es esto: cada vez que, en el caso del incrédulo sabemos que cada vez agrega pecado tras pecado, pero cuando un cristiano peca, rompe su comunión con Dios. Lo único que nos aleja de Dios es el pecado. Entonces, cuando cometemos un pecado, hermano, Dios se aleja de nosotros. Y esa comunión vuelve a restaurarse cuando venimos nosotros y le pedimos perdón a Dios. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor, porque fallé, Señor, pequé, Señor, cedí a la tentación. Y entonces cuando le pedimos perdón, esa relación es restaurada de nuevo por el sacrificio del Señor Jesús. Pero mientras nosotros no, hermano, nos reconciliamos con Dios, Dios está separado de nosotros totalmente. Entonces, eso es lo que nos acontece a diario, hermano. ¿Por qué? Porque pecamos voluntariamente. Pecamos involuntariamente. Pecamos involuntariamente. Cometemos pecados de ignorancia, como dice la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermanos, que el propósito por el cual el Señor le lavó los pies a sus discípulos, como Él se los dijo, hermano, ustedes ya han sido lavados, ya están limpios. Lo que necesitan solamente es limpiarse las impurezas que han contraído en el camino antes de llegar aquí. Entonces, por eso es que se lavaban los pies, para supuestamente limpiar las impurezas que se habían adquirido en el camino. Entonces, por esa razón, los cristianos nos congregamos. Porque mientras estamos fuera de la casa de Dios, hermano, estamos expuestos al pecado. Mira, al salir de aquí, estamos expuestos al pecado. ¿O no? Estamos expuestos. Oímos cosas, vemos cosas que son pecado. Nos enojamos, tenemos malos pensamientos y todo lo otro, hermano, que son pecado, hermano. Entonces, por esa razón Dios dice, hermano, que la iglesia debe de congregarse todos los días. ¿Por qué? Para limpiar nuestras impurezas. Porque si no nos limpiamos las impurezas, esa relación con Dios está cortada. Ahora imagínense los hermanos que vienen cada 2 meses. Imagínense cómo traen de sucia las patas. Hablando de las impurezas espirituales, ¿verdad? Imagínense cómo vienen, hermano. 3 meses, hermano, sin venir, para que Dios los lave con su sangre preciosa, con su comunión rota. Y ellos creyendo que son hijos de Dios. Pueden ser hijos de Dios, pero eso está lejos de ellos. Entonces usted ve, hermano, cómo la religión nos engaña. Que aunque no nos congreguemos, aunque, hermano, no sintamos ese gran amor por Dios, allá afuera andamos engañados diciendo que somos hijos de Dios, creyendo que Dios nos está cuidando, hermano, y nosotros mismos estamos rompiendo la comunión con Dios. Entonces, por eso es necesario venir a la iglesia, porque aquí Dios envía salvación y vida eterna, y la sangre preciosa de Cristo, su muerte, hermano, nos reconcilia con el Padre Celestial. Y mientras tanto, hay tinieblas. O sea, no podemos ver a Dios. Si no nos hemos reconciliado con Dios, no podemos ver a Dios, porque Dios no nos va a responder como lo hizo con él. Imagínense que él miraba y no miraba nada. 3 horas el Señor Jesús no miraba nada, pura oscuridad, hasta que él le clama y dice: Padre nuestro, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por causa de usted y yo, por el pecado. Entonces él estaba experimentando la muerte segunda, la que usted y yo
merecíamos tener eternamente. ¿Sí entiende, hermano? Ve cuán grande es el amor de Dios. Que siendo Dios, hermano, estuvo dispuesto a que Dios lo abandonara por causa de nosotros. Imagínense todo lo que hizo Él por causa de nosotros, hermano. Por eso, hermano, es que la gente que cuestiona ignorantemente y dice, ¿cómo puede ser un Dios de amor capaz de castigar a niños, capaz de castigar a personas y lanzarlas al lago de fuego? No, es que Dios no los tira allá, ni los manda allá. Quien se manda y se tira es el hombre mismo, porque es el hombre el que decide vivir sin Dios, hermano. Dios dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Verdad que así dice? Venid todos. No dice vengan solamente los que tienen papeles. No. Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Fíjese, pero no todos vienen. ¿Por qué? Porque no todos deciden estar cerca de Dios. Entonces el que decide, hermano, estar lejos de Dios, entonces él es el que decide irse a ese lugar de tormento, porque no quiso seguir a Dios. Y Dios no lo llevó ni lo mandó. Simplemente van a cosechar lo que ellos mismos han decidido, hermano, en su vida ser en la eternidad. ¿Sí me entienden, hermano? Solo uno entendió. ¿Sí entienden, hermanas? ¿De verdad? Dice el paréntesis que hay, dice: algunos de los que estaban ahí, versículo 47, decían al oírlo: a Elías llama este. Ellos, dice, entonces al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Entonces ve, hermano, que cuando ellos dijeron: bueno, este está llamando a Elías, entonces dice: hagamos algo, démosle algo. Porque acuérdense que le daban a beber al crucificado, le daban para calmar en cierta manera los dolores de la crucifixión. Y entonces cuando le fue dando, dice, y aquí él dice, pero otros decían: veamos si viene Elías a librarle. O sea, ellos no habían entendido las palabras del Señor Jesús. Sin embargo, hermano, al pedir eso, dejemos a ver si es cierto que viene Elías. Confía en Dios, que lo libre Dios. Veamos si viene Dios, que lo libre Dios. Entonces, ellos, sin embargo, hermano, como no comprendían, por no ser hijos de Dios, ellos ahí lo que estaban, hermano, siendo parte de un show, de un espectáculo, hermano, y no realmente, hermano, de un acto, hermano, de crueldad hacia un ser, hermano, inocente. Ellos no comprendían eso. Por eso ellos decían: bueno, si confío en Dios, que lo libre Dios. Si está pidiendo que Elías venga, pues que venga Elías a salvarlo, pues. Pero él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por causa o por la razón de que tenía que hacerlo para que pagase la culpa que nosotros merecíamos tener. Luego viene ahora va a experimentar la muerte física, la muerte espiritual. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Esa es ya la muerte física, porque ya espiritualmente ya lo hemos hablado, está la muerte espiritual es la ausencia total de Dios. Y ahora va a experimentar la muerte física. Cuando dice: y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces ve, hermano, que no lo mató, hermano, la asfixia. No lo mató, hermano, cuando la última gota de sangre de su cuerpo salió. No, sino que dice, hermano, que Él entregó el espíritu. Pero Él estaba experimentando ahí la muerte física. Ahí lo estaba experimentando, permitiendo que su ser espiritual se separara de su cuerpo material. Que es lo que acontece, hermano, en la muerte física.
Entonces Él no solo murió, su segunda muerte, no solo murió espiritualmente, como la palabra de Dios dice, sino que murió también físicamente. Físicamente Él murió. Pero dice ahí, hermano, clamando a gran voz. Usted puede imaginarse, yo no voy a gritar tampoco, pero Él gritó. Clamar a gran voz quiere decir gritó. Él lanzó una voz, un grito tremendo, y entregó, dice, el Espíritu. Otros evangelios dicen, y clamando en gran voz, entregó el Espíritu. Dijo, consumado es. Y dio el grito y entregó su Espíritu. Pero ve, dice, entregó su Espíritu. O sea, voluntariamente Él murió para que en esa muerte recibiésemos nosotros el perdón. Entonces, hermanos, miren, el Evangelio no se trata de sacrificio. No se trata, hermano, de que haga esto para ser salvo. No se trata de eso. El Evangelio es, hermano, creerle a Dios que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, hermano, nos da la vida. Que en ese abandono de Dios lo hizo para acercarnos al Padre. Se alejó o fue olvidado, abandonado por el Padre, para que en ese abandono usted y yo fuésemos atraídos a Dios. Imagínense, o sea, todo lo que usted y yo tuvimos que sufrir, Él lo sufrió por nosotros. Todos nuestros pecados, hermano, Dios lo castigó sobre Él. Pues por eso es que la divinidad, hermano, queda dividida. O sea, como le digo, algo imposible. O sea, Dios es en esencia, Dios no puede, porque Dios en esencia no puede dividirse. Pero aquí, ahí dice que el Padre abandona a su Hijo. Claro, Él sigue siendo Dios, pero aquella comunión que entre el Padre y el Hijo, hermano, hubo por las eternidades, hermano. Por las eternidades, el Padre y el Hijo nunca habían perdido su comunión. Pero hoy que aparecemos los gusanos de la tierra, por causa de nosotros los gusanos de la tierra, pecadores, al no haber ningún humano digno de morir por el hombre, Dios establece tomar un cuerpo a forma de semejanza de hombre para morir por nosotros. Para morir por nosotros. Imagínense qué grande es el amor de Dios. Por eso es que, hermano, cuando Él venga, Él va a juzgar con justicia, porque le ha dado tiempo a la humanidad de que se arrepienta. Le ha dado a la humanidad el tiempo de volverse a Él, de conocer su palabra, de humillarse. Y el hombre no lo ha querido hacer. El hombre se ha ido en pos de vanidades, en pos de muchas cosas. Por eso el salmo que leíamos hoy dice eso, ¿verdad? Bienaventurado al que tú escogieres y atrayeres a ti para que esté en tu templo. Fíjense, dice el salmo 65, el salmo que leímos. Bienaventurado al que tú escogieres para traerlo a ti y que more en tu santo templo. 3 veces dichoso, hermano. Por eso dice la palabra de Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte se alabe en su valentía. No se alabe en eso, sino que el que tenga que alabarse, alábese en esto, en entender y conocerme que yo soy Dios. Entonces, hermano, el hombre se alaba a sí mismo y dice: es que yo soy inteligente, es que yo soy el más fuerte, yo soy el goleador del equipo.
Es que yo soy el mejor jugador del equipo. Es que este gobierno sin mí no sirve. Ellos creen que son mejores. Dice Dios, no. El que es sabio no se alaba en su sabiduría. El que es fuerte no se alaba en su valentía. Sino que el que verdaderamente es sabio, alábese en esto, en que conoce a Dios. O sea, tenemos que vernos al espejo y decir, qué dichoso eres que conoces a Dios. Dichoso yo que fui conocido por Dios. Dichoso yo que me lavó con su sangre preciosa. Dichoso yo porque me tiene en su casa para alabar su santo nombre. Dichoso yo. Porque Dios así lo ha querido. Porque ¿por qué no trajo a otros Dios y a usted sí? ¿Por qué no trajo a otros? Usted dice, no vino el hermano fulano, no vino la hermana fulana, la familia aquella no vino el hermano fulano, hoy no vino la hermana fulana. Pues Dios no quiso traerlos. Porque si Dios hubiera querido, aquí hubieran estado. Pero el hecho que usted y yo estemos aquí es porque somos dichosos. Dichosos nosotros que estamos aquí. Porque hemos recibido, hermano, el consuelo, la bendición de la palabra de Dios. Dichosos. Así que, hermano, mire, es fácil. Es fácil. Solo hay que creer por la fe en el sacrificio redentor de Cristo. Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios para nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, comenzar esa vida de pecado pasada y comenzar a vivir para Dios. Para que cuando Él venga no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. Para que no vaya a ser que seamos de las vírgenes insensatas que vamos posponiendo y dicen, no, hoy no creo que venga el Señor, hoy no voy a ir a orar, hoy no creo que venga el Señor. No, yo para qué voy a servir, yo voy a servir cuando ya tenga como 80 años, así como el hermanito que toca las tumbas, cuando ya esté como él voy a servirle a Dios, ya, entonces voy a servirle a Dios. Hoy estoy joven, ¿para qué? Hoy voy a gozar la vida. Y por eso, hermano, como le digo, conforme uno va creciendo en edad, hermano, se va dando cuenta de lo endeble que somos. Porque cuando uno es joven, que no usa lentes, uno dice, choco eso que no miran, ¿verdad? Cuando uno es joven y tiene fuerzas, aguado este que ni fuerzas tiene, porque está fuerte, porque mira bien, porque tiene la mente fresca, lee un salmo y en 5 minutos se lo aprende. En cambio uno de viejo tiene que leerlo 100 veces y no se le queda. Y por eso se ve, hermano, en las iglesias es raro ver jóvenes servir, pero con el corazón, porque hay movimientos juveniles, hermano, pero es pura mentira, es pura, como dicen en mi país, hermano, llamará de tusa, es pura pantalla, no son nada. Pero jóvenes que de verdad le sirvan a Dios son pocos, poquitos que le sirven con todo el corazón. ¿Por qué creen que los jóvenes no quieren servir? Porque no creen que vale la pena servirle a Dios. Porque creen que hay cosas más importantes que Dios. Y dice, ay, ¿por qué ir a la iglesia todos los días? Qué aburrido ir a la iglesia. Entonces lo que ellos ven aburrido, que es lo que verdaderamente es bueno para el hombre, lo van a entender conforme vayan pasando los años, ¿verdad? Y cuando ya vean que ya no pueden bailar y que ya no pueden gozar la vida y que ya necesitan lentes y que ya comienzan las canas a salir y que ya les está creciendo la panza y que ya, hermanos, se les olvidan las cosas y que ya no pueden lograr lo que quieren, se van dando cuenta que son eso, gusanos inservibles. Que cuando teníamos la fuerza solo pensamos en nosotros, pero hoy que estamos débiles, que necesitamos, hoy sí queremos buscar de Dios. Por eso le digo, hermano, es difícil eso. Solo Dios puede revelar eso, hermano, para comprender
¿Cuánto vale el sacrificio del Señor? ¿Cuánto vale? ¿Valdrá, hermano, más que el sacrificio de Cristo una comida? ¿Ah? ¿Un juego de pelota? ¿Un juego en la televisión? ¿Una visita a un familiar? ¿Valdrá más que, hermano, el sacrificio de Cristo? Pero lo hacemos. Cambiamos a Dios por cualquier cosa. Como decíamos el otro día, hermano. Nos duele el callo, ya no vamos a la iglesia, porque nos duele el callo. ¿Sí? Muy lejos, no hay transporte. Pero cuando es de lo que nos conviene, hasta nos arriesgamos a pasar la frontera de Tijuana con tal de lograr lo que queremos y pasar mojados. No importa, hagamos el esfuerzo, vale la pena. Pero nunca he oído que alguien diga: mira, me voy a ir a predicar a Tijuana, no tengo papeles, no sé si voy a regresar, pero usted ore por mí, yo voy a ir a predicar. ¿Cuándo? Si de la casa a la iglesia no queremos salir porque tenemos miedo, imagínense. Entonces, por eso es que, hermano, Dios va a tratar con fuerza, con seriedad, contra los que, habiendo escuchado el mensaje de la palabra de Dios, hicieron oídos sordos al llamado de Dios. Dios va a obrar con fuerza porque conocieron la palabra, porque escucharon la palabra, y habiéndole escuchado, no quisieron seguir a Dios. Amén, hermano. Con eso yo termino. Lo que sí le digo, hermano, que las tres muertes que usted y yo merecíamos experimentar y ser castigados, Él las sufrió por nosotros, porque nos ama, porque nos sí ama. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande